Juan capítulo 17. Ya estamos, hermanos, por terminar los últimos momentos del Señor Jesús en su ministerio terrenal. Si nos recordamos, todo este episodio comenzó cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos en el aposento alto y ha venido sucediendo una serie de cosas. Todo esto sucedió la noche antes de que Jesús fuese arrestado, la misma noche en que se celebró la Pascua y que el Señor instituyó la Cena del Señor. Ya no falta prácticamente nada para que el Señor sea arrestado y crucificado. Estamos en la noche del jueves y Él va a estar muriendo a las 3 de la tarde del viernes del día siguiente. Entonces, hermanos, solamente nos queda este capítulo 17 que nos muestra la oración que el Señor hace. Jesús ha estado hablándole a sus discípulos sobre muchas cosas, sobre los tiempos venideros que van a ser duros y difíciles, van a sufrir, pero tienen que mantener la confianza en Él. Pero el Señor sabe que, hermanos, nosotros por nuestra propia cuenta no somos capaces de soportar los momentos difíciles. No tenemos la fuerza para hacerlo. Así que Él eleva una oración, como se conoce, oración sumo sacerdotal, una oración de intercesión de Él como nuestro representante delante de Dios para pedirle que Dios nos guarde. Básicamente ese es el tenor de toda la oración del Señor. Señor, guárdalos en tu nombre. Y todo el capítulo 17 va guiado hacia esa oración que el Señor le hace por nosotros a Dios. Porque ahora sí, hermano, nosotros no tenemos la fuerza para soportar los momentos difíciles, pero Dios en nosotros es el que nos da lo que necesitamos. ¿Podemos soportar las aflicciones? Sí, entre tanto Dios nos guarde. Sí se puede, hermano, sí se puede. Así que vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 17. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oremos. Señor, con humildad queremos pedirle su dirección y su guía. El estudiar la palabra es un ejercicio sobre todo espiritual, más que intelectual. Sí necesitamos poner toda nuestra atención, pero también necesitamos la asistencia de su Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor. Por favor, que podamos entender lo que usted tiene que decirnos y podamos ponerlo por obra. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos. Ayúdenos, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Para qué te salvó Dios? Si alguien te preguntara, imaginémonos que por ahí alguien nos pregunta: oye, ¿y para qué Dios te salvó? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Creo que de repente si alguien nos dijera: ¿cuál es el objetivo por el cual Cristo vino a esta tierra y murió en la cruz? Creo que nosotros una respuesta general que diríamos es: para salvarme. Muy bien, eso es completamente cierto. ¿Y cuál fue el objetivo de salvarte? Alguno dirá: pues llevarme al cielo, ¿no? Es cierto que Cristo vino con el objetivo de salvarnos. No lo podemos quitar. Eso
fue su propósito principal. Más que nuestro bienestar físico y terrenal, Él vino para asegurarnos nuestro bienestar eterno, nuestro bienestar junto al Padre por toda la eternidad. Pero la salvación, a final de cuentas, no era el objetivo final de Cristo. Para llegar a ese objetivo final, Jesús tuvo que salvarnos, pero hoy vamos a descubrir a través de esta oración sacerdotal del Señor Jesús cuál fue su propósito final, el objetivo principal por el cual entregó su vida en la cruz. Y repito, es mucho más que simplemente salvarnos. Hay algo más todavía, más grande todavía, que va detrás de la cruz. Y lo vamos a ver porque el Padre y el Hijo tienen exactamente el mismo objetivo. Los dos, a través de nuestra salvación, llegan al mismo objetivo. Vamos a ver primero cuál es el objetivo de Jesús cuando me ha salvado. En los primeros 3 versículos, Jesús comienza diciendo, Él está elevando una oración al Padre, levanta los ojos al cielo, lo cual, hermanos, no nos quiere mostrar la forma exacta como debemos orar. No es, hermano, que la oración siempre tiene que ser viendo hacia el cielo, no. A lo que quiere decir es la confianza que el Señor está depositando. Él estaba hablando con el Padre Celestial. Y Él dice, Padre, ha llegado la hora. Ese dicho ya lo hemos escuchado muchas veces a lo largo de este evangelio. La hora. Jesús mucho tiempo estuvo diciendo que su hora todavía no había llegado. Pero ahora Jesús dice, la hora ya ha llegado. ¿Cuál era la hora? Si hacemos memoria. ¿A qué se refería aquella hora? Aquel momento. A la cruz. Pero no solamente a la cruz. Cuando Jesús hablaba de la hora, era de la culminación de todo su ministerio, que incluye la cruz, pero también incluye la resurrección, la ascensión y la coronación en los cielos. Padre, ya ahora ha llegado la hora. Y para Jesús, a lo largo de toda esta oración, vamos a ver que Él está hablando en términos como si ya en ese momento estuviera crucificado. Es más, llega un momento en esta oración que Jesús dice, yo ya no estoy en el mundo. Pero no literalmente, porque Él todavía seguía ahí con sus discípulos, sino porque la cruz y todos los acontecimientos que venían eran tan seguros que ya Jesús los podía dar por hechos. Ya ha llegado la hora, dice el Señor. ¿Ya ha llegado la hora de qué? ¿Cuál es la petición de Jesús hacia su Hijo, hacia su Padre? Jesús le dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Glorificar. ¿Qué entendemos por glorificar? La glorificación, hermanos, es la muestra pública, la manifestación pública de los atributos y posesiones de una persona. Glorificar en este término que lo tenemos acá en la Biblia, en este contexto, es que Jesús le está diciendo al Padre, Señor, ha llegado la hora en que tú muestres al mundo entero quién es el Hijo verdaderamente. Señor, que lo que yo soy y lo que yo poseo sea manifestado a todo el mundo. Pero ¿a dónde iba Jesús? Jesús no iba a un podio, a un pedestal. Jesús no iba como el que sube con el que ha ganado las Olimpiadas para que le pongan su corona de laureles y su medalla de oro, para que todo el mundo vea su gloria subido en un pedestal. ¿A dónde iban a subir a Jesús? A una cruz. La gloria de Jesús se manifiesta a través de la cruz. A través de la cruz, si alguno se quiere preguntar, ¿cuán obediente fue Jesús? Mira la cruz.
La cruz manifestó la obediencia perfecta del Hijo de Dios, quien en el huerto de Getsemaní hasta sudó sangre, porque venía la cruz, porque venía el enfrentarse a la ira de Dios. Pero Él fue obediente ¿hasta dónde? Igualito que nosotros. No, hermano, nosotros zafamos a la primera usualmente. Él fue obediente hasta la muerte. ¿Cuánto me ama Jesús? Algunos se podrá preguntar, ¿cuánto me ama Jesús? ¿Sabes cuál debe ser la respuesta? Mira la cruz. La cruz muestra cuánto de grande es el amor de Jesús por la humanidad, el amor de Jesús por nosotros, y no es un amor manifestado cuando estábamos bien portados. Es el amor de Jesús por una humanidad caída, muerta en delitos y pecados. Él no nos ama por lo bueno que hemos hecho, al contrario, Él nos ama a pesar de todo lo malo que nosotros hemos hecho. Pero también la cruz manifiesta su poder. ¿Qué tan poderoso es Jesús? Al punto que es el único ser humano, siendo Dios también, que ha derrotado a la muerte. Ningún ser humano, ningún líder, ningún hombre ha podido derrotar ni a la muerte, ni al pecado, ni a Satanás, y Jesús en la cruz los derrotó. Su poder no tiene límite, y la cruz lo muestra, porque al tercer día Él resucitó. Esa es la oración que Jesús le está diciendo al Padre: Señor, llega la hora para que tú manifiestes la grandeza que hay en el Hijo de Dios. Recordemos que Jesús nos dice que Él se tuvo que vaciar, se despojó de sí mismo. Él se tuvo que vaciar de la gloria que tenía con el Padre, y por eso Él en la tierra tiene una actitud de dependencia del Padre. Lo cual nos recuerda que nosotros debemos, si Jesús siendo el Hijo de Dios dependió del Padre, cuánto más nosotros, insignificantes criaturas y débiles, debemos nosotros buscar siempre la dirección de Dios. Los horrores de la cruz van a mostrar la gloria del Hijo de Dios. Hermano, nadie va a buscar gloria a una cruz. La cruz era un lugar de vergüenza. La cruz era el lugar donde morían los peores delincuentes del Imperio Romano. Esa era la cruz, lo que sería para nosotros hoy quizá la silla eléctrica, la cámara de gases o la inyección letal. Los peores iban a esos castigos. Pues ahí Jesús estaba yendo a buscar la gloria. Pero Jesús tiene un objetivo para el cual quiere que Dios manifieste su gloria. Véalo al final del versículo 1. ¿Cuál es el objetivo de Jesús a la hora de salvarnos? Jesús termina diciendo en el versículo 1, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál es el objetivo de Jesús a la hora de salvar al hombre? Hermano, esto es hermoso y esto es grandioso. Jesús, en final de cuentas, no vino solamente para salvarnos. Sí lo hizo, y lo hizo porque nos amaba. Pero el objetivo final de Jesús cuando nos salvó fue porque ese es el acto de adoración que el Hijo le estaba rindiendo al Padre. Señor, glorifícame, muestra cuán grandeza tengo yo, pero no para mi propia jactancia. ¿Cuántos hermanos nos jactamos de lo poco que Dios nos ha dado? De repente cocinamos un poquito mejor que otro y ya nos creemos el papá de los tomates en la cocina, ¿no? O de repente movemos el balón un poquito mejor que el otro y ya nos creemos Pelé y Maradona juntos. De repente somos un poquito más inteligentes que el que está al costado, nos ha sido más, Dios nos ha dado una mejor capacidad para poder entender las cosas y ya nos creemos papá de Albert Einstein.
No, hermano. Jesús no quería que mostrara a Dios su grandeza para sí mismo. Jesús quería que mostrara su grandeza para que con esa grandeza Él terminara glorificando al Padre. Todos los dones que Dios nos ha dado tienen que ser utilizados para glorificar al Padre. Todo aquello que Dios te permita brillar tiene que ser dado para glorificar al Padre. Jesús continúa diciendo, versículo 2, como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál era la forma como Jesús iba a glorificar al Padre? A través de la salvación de los hombres. Jesús dice que Él ha recibido potestad. Potestad, ¿qué significa potestad? Poder, autoridad. El vocablo denota la libertad de poder hacer cuanto Él quiera. Él tiene la autoridad. ¿Sobre quiénes? Sobre toda carne, dice la Reina Valera, que es una forma hebraica de decir sobre toda la humanidad y a final de cuentas sobre todo lo que existe. Hermano, a veces nosotros vivimos nuestras vidas como si Dios no tuviera autoridad sobre todo. Como si el reino de Dios se restringiera a estas 4 paredes. Y en nuestro trabajo, pues ahí no gobierna Dios. Y decimos de repente, no gobierna porque mi jefe es un tirano. Y si Dios gobernara, si Jesús tuviera autoridad, pues mi jefe no me haría tanto mal. Pero hermano, aún los hombres malvados están por debajo de la autoridad del Hijo de Dios. Él tiene autoridad sobre todo hombre, bueno o malo. Y alguno dirá, pues entonces, ¿para qué Dios permite el mal? Porque Dios tiene un propósito más arriba. Dios va a utilizar la maldad de estos hombres. Dios no los induce al mal, pero sabe que estos hombres se inclinan al mal y va a utilizar ese mal para, a final de cuentas, hacernos el bien, para cumplir sus propósitos eternos. Alguna vez pusimos este ejemplo, es como la vacuna. ¿Usted sabe lo que es la vacuna? Son virus. Cuando te vacunan a ti, te están inyectando la misma enfermedad que te quieren combatir, pero es una enfermedad debilitada. Pero vamos a esto, ¿el virus es malo o es bueno? Hablándolo así, humanizándolo. Sería malo porque lo que quiere es destruir, enfermarnos, ¿no es cierto? El médico sabe que el virus lo que quiere hacer es el mal, ¿sí o no? Pero aún así lo inyecta en el cuerpo. Porque a través de el mal que tiene el virus, el bien se va a fortalecer. Nuestro sistema inmunológico se va a fortalecer al combatir aquel virus malo. Quizás es un ejemplo un poco limitado, pero es una forma de ejemplificar la autoridad que el Hijo de Dios tiene aún sobre los malos. Aunque ellos no lo quieran, aunque ellos se rebelen contra la autoridad del Padre y del Hijo, ellos a final de cuentas, hermanos, van a terminar cumpliendo los propósitos eternos de Dios. Aunque sea en la perdición que están caminando. Jesús recibió autoridad sobre toda carne con el propósito de salvar a los hombres. Jesús dice, versículo 2, como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. Y ahora observe el final de este versículo. ¿A quiénes da el Señor vida eterna? ¿A todo el mundo? Hermanos, de repente tenemos algunos problemas para entender la predestinación. Pero aunque no la entendamos, está en la Biblia. El Señor
ha dado su vida para dar vida eterna, no podemos decir que a toda la humanidad. Y el Evangelio de Juan una y otra vez nos lo muestra. Dios ama a todo el mundo, sí, Juan 3:16 lo dice, pero la salvación la ha dado para aquellos que, sin haber hecho obras, porque antes de la fundación del mundo no han hecho ni lo bueno ni lo malo. Es más, el Señor sabe que todos están descarriados. No han hecho nada bueno, nada malo como para decir, yo me gané la salvación o yo perdí por mi propia cuenta la salvación. No, el Señor los ha escogido en su soberana gracia antes de que el mundo existiese, y el Padre se los ha entregado al Hijo antes de que siquiera usted y yo existiéramos. Ya estábamos en la autoridad del Hijo para que nosotros fuésemos salvados. La salvación, hermano, y Dios no va a perder el poder de Jesús. Él no va a perder ninguno de los que ha recibido del Padre. Ni uno solo. Nosotros no sabemos quiénes son. Por eso tenemos que evangelizar a todo el mundo. Usted no puede decir, fulano que está en la calle, ese no es, nunca va a ser elegido de Dios. Usted no lo sabe. Dios sí lo sabe. A mí lo que me toca es testificarle de Cristo. Y si Él se convierte, es muestra de que Él era uno de los escogidos. Pero todos los escogidos, hermanos, sin lugar a duda, van a llegar a ser salvos. Van a llegar al cielo. Y esa es la gloria del Hijo de Dios, que Él lo lleva a través de este mundo doloroso, de este mundo de pecado, para que puedan llegar a la presencia del Señor. Ninguno de ellos se va a perder. Pero Jesús quiere más que simplemente la salvación del hombre. Hermanos, algunos creen que la salvación simplemente es perdón de pecados. No, la salvación es más que simplemente perdón de pecados. La salvación es comunión. Jesús dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna. Si tú quieres preguntarte, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser convertido? ¿Cómo sé yo que soy convertido? Esta es la muestra. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús vino a restaurar la comunión que Adán perdió en el huerto del Edén. El objetivo no solamente es que Dios nos perdona nuestros pecados, el objetivo es que Jesús nos lleva a que nosotros le conozcamos. Y esto significa reconocerle, o sea, abrir nuestro entendimiento, llegar a ver genuinamente que Él es el único Dios verdadero, el único Dios que es verdadero. Todos los demás dioses son falsos. Cualquier otro camino de salvación es falso. ¿Cuál es la única forma en que yo puedo llegar a ser salvo? A través del Hijo de Dios. Jesús quiere glorificar al Padre y lo hace a través de la salvación de nuestra alma. Eso es lo primero, hermano. Jesús tiene el propósito principal cuando hace la obra de salvación del hombre: que el Padre sea glorificado. Pues para esto lo envió el Padre. Ese fue el objetivo. El Padre le dio autoridad y Él les dio los que tenían que llegar a ser salvos. Y en la cruz Jesús lleva al hombre a una verdadera comunión con Él. ¿Cuál es el objetivo del Hijo para salvarme? Glorificar al Padre. Ahora vamos a ver el objetivo del Padre a la hora que me salva. Versículo 4 y 5. Vean lo que dice Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. ¿Ve cómo Jesús habla como si todo ya fuera hecho? Todavía falta el momento de la cruz. Pero la cruz es con tanta certeza que va a llegar que Él ya la puede dar por hecha. He acabado la obra que me diste que hiciese.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús dice que Él ha acabado. ¿Sabe lo que significa esa palabra en griego? Para nosotros acabado tiene simplemente la connotación de haber terminado una labor. ¿Ya barriste? Le dice la mamá al hijo. ¿Cuál es la respuesta del hijo? Sí. Bueno, poniendo así en esos raros casos cuando sí lo hace, ¿no? Sí, le dice. Pero la palabra nuestra acabar no necesariamente implica un acabar bien. El niño puede decir, sí barrí, pero ¿qué es lo más probable? Que lo haya hecho mal, pero acabó. Él puede decir, acabé. El término griego que utiliza Jesús acá no incluye el acabar mal. Es un acabar, pero es un acabar bien, completo, bien hecho. Jesús dice, yo he terminado muy bien, sin lugar a que me faltara absolutamente nada, todo lo que tú me diste que hiciera. ¿Y qué fue lo que el Padre le dio al Hijo para que hiciera? Nuestra salvación. Hermano, nuestra salvación ya es obra acabada, ¿lo sabía? Por eso es que nosotros no le podemos agregar obras a la salvación. Si la salvación fuera incompleta, ahí sí es cierto que yo tengo que hacer. Pero la salvación es una obra completa, porque el que la terminó es perfecto. La salvación es perfecta porque Jesús es perfecto. Yo no necesito hacerle nada, ni tampoco puedo hacer nada por estropearla. Porque la salvación es la obra del Hijo hacia el Padre. Yo he terminado. Hermano, ojalá que nosotros pudiéramos decir estas palabras cuando llegáramos al cielo. Yo he terminado, Señor, lo que me diste. No aseguro que lo podamos decir, lo hemos terminado bien. Pero por lo menos que digamos, Señor, he hecho todo el esfuerzo. Los hijos que me diste, Señor, los he tratado de encaminar todos los días hacia tu presencia. Los he ayudado para que se desarrollen en este mundo, para que sean personas para bien. Qué bueno sería, hermano, que nosotros pudiéramos rendir cuentas como el Señor y decir, Señor, he terminado. Pero vea lo que dice el Señor en el versículo 5. Ahora pues, Padre, ¿cuál es la petición de Jesús hacia el Padre? Glorifícame. Señor, yo voy a la cruz, voy a morir, a través de esa muerte voy a salvar a muchos y a través de salvar a esos muchos te voy a glorificar a ti. Y ahora, Señor, lo que te pido es que una vez que yo te glorifique a ti, lo que tú te pido que hagas es que me glorifiques. ¿Ve que el asunto es un asunto entre el Padre y el Hijo? El Hijo glorificando al Padre a través de nuestra salvación y el Padre glorificando al Hijo a través de nuestra salvación. Hermano, nosotros somos el vehículo de la gloria del Señor a final de cuentas. El Señor se muestra su gloria a través de los cristianos. Por decirlo así, hermano, nosotros seríamos como un dulce regalo que el Padre le hace al Hijo y el Hijo le hace al Padre. ¿No se siente bien de saber eso, hermano? De saber que lo que Dios está haciendo en su vida sirve para un propósito mucho más alto que simplemente el usted y yo. Sirve para el propósito eterno y el mayor propósito que pueda haber, que es la gloria de Dios. ¿Qué hay más alto que glorificar a Dios? Y nuestra vida es el centro. Lo que Jesús ha hecho por nosotros es el centro de la gloria del Hijo hacia el Padre y es el centro de la gloria del Padre hacia el Hijo. Jesús le dice, Señor, vuélveme a glorificar con aquella gloria que yo tenía al lado tuyo. Lo cual, hermano,
Jesús le está pidiendo, Señor, regrésame a tu costado. Eso nos dice varias cosas. Uno, el Señor Jesús es Dios eterno. Él no es un ser creado, porque Él dice que Él tenía gloria antes que todo fuese creado. El Señor Jesús no es como dicen algunos, que es el primero de la creación, porque si es el primero de la creación, hay una etapa donde todavía no había gloria, donde no existía, y si no existía, no hay gloria. Pero el Señor dice, quiero volver a ese lugar donde tenía la gloria antes que todo llegase a existir. Hermanos, esto es una muestra de la eternidad del Hijo de Dios. Regrésame, está hablando de la resurrección. Señor, regrésame, que vuelva yo a ti. ¿Cómo iba a regresar Jesús al Padre? A través de la resurrección de entre los muertos, al haber derrotado a la muerte, al haber derrotado a Satanás, al haber derrotado el pecado, Él se iba a levantar e iba a regresar a esa gloria primera. La resurrección muestra la aceptación que el Padre tiene del Hijo. Si la obra del Hijo no hubiera sido del agrado del Padre, ¿usted cree que lo hubiera resucitado? ¿Usted por qué cree que nosotros no podemos resucitar por nuestra propia cuenta? Porque a final de cuentas nuestras obras no son buenas. Pero cuando el Padre resucita al Hijo, le está mostrando al mundo entero que lo que el Hijo hizo es de su completo agrado. Cristo volvió al lugar de la gloria del Padre. Y ahora a esa gloria que Jesús ha tenido por toda la eternidad, desde antes que el mundo se iniciara, se le añade la gloria de la salvación de los hombres. La gloria del Hijo aumentó, el Padre aumentó la gloria del Hijo. Él ya tenía gloria por ser Dios, pero ahora también tiene gloria por la obra que Él hizo de nuestra salvación. Así el Padre termina glorificando al Hijo. Entonces, hermanos, nuestra salvación sirve para que el Hijo sea glorificado por el Padre. Cuando el Hijo muere en la cruz, es levantado y es llevado hacia aquella gloria, el Señor, el Padre Celestial, está mostrándole al mundo entero que Él no es cualquier hombre, que Él no es cualquier maestro, que Él es el Hijo del Dios eterno. Quiero terminar con esto, hermano. Ya hemos sabido para qué me salvó Dios, cuál era el propósito por el cual Jesús murió por mí. Para que el Hijo glorificara al Padre y el Padre glorificara al Hijo. Significa, hermano, que si el objetivo de la salvación es la gloria de Dios, ¿cómo cree usted que yo debo estar viviendo mi vida? ¿Para mí mismo? ¿Para cumplir mis deseos, para vivir para mí, para hacer mis anhelos y más bien utilizar a Dios para mis anhelos y mis deseos? Señor, y esto es lo que yo quiero, y esto es lo que quiero, Señor, y me lo tienes que dar así, de este color y de esta forma. No, hermano, si el Hijo glorificó al Padre a través de la salvación y el Padre glorificó al Hijo a través de la salvación, yo me tengo que unir a esa gloria. Mi vida tiene que servir para glorificar al Padre y al Hijo. Quiero que piense por un momento, ¿qué cosas, qué actitudes, qué acciones estamos haciendo que no le glorifican a Dios? Piense en una. Yo sé que de repente usted podemos llegar a pensar muchas cosas, pero me gustaría que piense una en concreto, suya, o sea, no, tampoco me la diga, porque de repente le da roche, pastor, a veces estoy diciendo mentiras. Bueno, no necesito ni que me la diga, piénsela. ¿Ya la pensó?
Hay muchas, ¿no? De repente en las cuales pensar. Ahora póngase a pensar, si tan siquiera yo me pusiera esforzado y comenzara a luchar contra este pecado que tengo en mi mente, que estoy pensando ahorita, que sé que no le agrada a Dios, solamente el hecho de comenzar a luchar contra ese pecado, ya estoy glorificando a Dios. Y con la ayuda de Él, ese pecado lo voy a poder ir dejando atrás. Y eso, ¿qué va a hacer también? Va a terminar glorificando a Dios. Ahí tienes una pequeña tarea para que pongas en práctica esta semana. Hoy comienza a luchar contra ese pecado y toda esta semana dedícate a luchar contra ese pecado que has pensado. Porque así te vas a añadir a lo que el Padre y el Hijo están haciendo, glorificando a Dios. No tiene sentido que Dios nos salve para que nosotros vivamos para otra cosa que no sea su gloria. Pero en segundo lugar, si la salvación del hombre glorifica a Dios, yo también puedo glorificar a Dios, ¿sabe cómo? Trayendo otras personas a Cristo, compartiéndole el evangelio a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio, a los que están en mi casa, a mi primo, a mi sobrino. Si yo le comparto el evangelio de Cristo a estas personas que no son creyentes, estoy glorificando a Dios porque estoy mostrando a Jesús como el Salvador. Hermano, nosotros podemos añadirnos a esta orquesta de gloria que el Hijo le hace al Padre y que el Padre le hace al Hijo. Nosotros podemos añadirnos a través de la obediencia y a través del evangelismo. Todo acto de obediencia a Dios glorifica a Dios. Todo acto de evangelismo glorifica a Dios. Y alguno dirá, pero qué Dios más egocéntrico, glorificarse el uno al otro. Hermano, no es egocentrismo, porque uno, en la gloria del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, llega nuestra mayor bendición que la salvación. Él no es un egocéntrico que solamente piensa en Él. A través de la gloria de Él llega nuestro mayor bienestar. Y en segundo lugar, ¿quién más digno del Señor de recibir alabanza y adoración si Él es el ser perfecto? Usted y yo no merecemos alabanza y adoración porque somos imperfectos, ¿sí o no? Porque de repente hacemos unas cosas bien, pero otras fallamos, ¿sí o no? Por eso no merecemos que nadie nos reviente cohetes, dirían en Costa Rica. Que nadie nos ande brincando alrededor nuestro. Pero en el caso del Señor no es igual. Él es perfecto. Su obra vino en favor de toda la humanidad. Y por tanto, hermano, nosotros debemos vivir para la gloria del Señor. Así que para resumir, si alguien en la calle te preguntara y te dijere, ¿para qué el Señor te salvó? ¿Cuál va a ser tu respuesta? El Señor me salvó porque todo era para su gloria. ¿Y cómo puedo yo glorificarle a Dios? Voy a serle más obediente y voy a compartir de Cristo con otros.